porque se están llenando los campos de agua, los ríos subterráneos. Entonces, bueno, todo depende de cómo lo interpretes. Por ejemplo, un ser amado, mi pareja, dice, está re feo, pero para mí está bonito. Sí. Es feo, pero ¿qué? Pero alegre. Mío, algo así, es una canción de oaxaqueña, ¿no? Feo, feo, pero mío. Me imaginé un taco cuando tiene uno hambre. Está feo, pero es mío, pues ya me lo como. Bueno, ayer vimos el capítulo 21 del libro de Génesis, donde al fin, después de tanto esperar, ¿cuántos años tendría de casado Abraham? Dice que los llama a los 75, ¿verdad? Pero no dice a qué edad se casó. Probablemente se haya casado, pues ya más si son a los 40. Era más o menos la edad, yo estoy estudiando sobre mi tema, y escuchaba que era aproximadamente a esa edad cuando se casaban, de 40 años. Bueno, acuérdense que ya en esta generación tenían hijos a los 30, 35 años. Entonces probablemente a los 35, 40 años. Ya 40 ya estaba grandecito. Ahora, 40 años, habían pasado 60 años. Cuando se casa uno quiere tener hijos, ¿verdad? Entonces 60 años y llega el hijo esperado. ¿Quién? La risa. Qué increíble. ¿Cómo le vas a llamar a tu hijo que tanto esperas? Risa. ¿A quién se le ocurrió ese nombre, verdad? Bueno, Dios pone es alegre. ¿No creen que Dios es alegre? Sí. Y siempre se acordarán risa. ¿Por qué? Dice, porque me reí cuando no creía. Cuando me habló Dios. ¿Por qué le pusiste risa y no le pusiste a Abraham? Porque Dios me habló. Bueno, dice que nace y en el tiempo de Dios, ¿verdad? Acuérdense de esto. En el tiempo que Dios le había dicho. Hay que esperar los tiempos. Los tiempos de Dios. Todo en la vida tiene su tiempo. A lo mejor unas personas se casan antes, otras después. Todo tiene un tiempo. Y dice que, versículo 6, ¿quién me lo lee? Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. ¿Se va a reír conmigo? Claro, ¿verdad? Ya lo vimos ayer. ¿Cómo esta viejita tuvo un hijo? Claro, se lo ha de haber robado por ahí, mucha gente. Después nos decía Angélica que este capítulo está dividido en 3 bloques. El primero es el nacimiento, el segundo es cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Acuérdense que Ismael significa Dios oye. El niño creció, hubo un bautizo y hubo un gran banquete. Y Sara vio que Ismael, que era alrededor de 14 años más grande que Isaac, lo molestaba, le hacía bullying, al grado que ella está muy, muy molesta y habla con Abraham. Versículo 10, ¿quién lo lee? Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Quién lo dijo? Abraham, el hijo de esta sierva. Y antes no lo quería. Era su hijo. Ahora dice, el hijo de esta sierva no heredará a Isaac. Cambió la historia, ¿no? La mentalidad. Esto pareció grave en gran manera, ¿no? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave la causa, déjala ir, escucha la voz de Sara, ¿no? Y también el hijo de la sierva va a heredar.
Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Por el desierto de Beerseba. ¿Qué significa Beerseba? ¿Nos comentabas? Pozo de juramento. Pozo, llegó otra vez al pozo. Dice que anduvo un tiempo errante, pero en el momento era la segunda vez. Qué increíble, a Angélica le tocó lo mismo, casi la misma historia, ¿verdad? Algo le quiere decir Dios. Que ella encontró ese pozo, que es Jesús, ¿verdad? Y oyó la voz, dice que estuvo a distancia de un tiro de arco, que dejó la incógnita por qué, ¿verdad? Luego se hizo cazador, y que oyó la voz, el muchacho lloró, clamó a Dios. Ella no clamó, ¿verdad? Ella esperaba la muerte del muchacho. Y Dios oyó la voz del muchacho y habló con ella. Dice, sostén al muchacho porque yo haré de él una gran nación. Le repite la promesa, ¿verdad? En otras palabras le está diciendo, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Dios abrió los ojos y nos explicó Angélica qué significa abrir los ojos, quitarse el velo, poder entender las cosas. Y encontró una fuente de agua cuando Dios nos permite ver más allá. Y entonces vemos a Jesús que es nuestra ancla principal en el lugar santísimo, dice la Escritura. Y se fue y habitó la mujer en el desierto, en tierra de Egipto, regresó a sus raíces. En la tercera parte, Dios hace un pacto con Abimelech. Se habían peleado, acuérdense de que el rey Abimelech, Abraham vivía en tierras del rey Abimelech. Y los siervos habían peleado por un pozo. Y Abimelech va con un general Ficol, que ha de haber sido algo muy, muy importante, ¿verdad? Así nos comentaste, ¿verdad? Que ese nombre no está muy definido, ¿verdad? Pero ha de haber sido un rango importante, como si fuera un general de 5 estrellas, algo así, ¿verdad? General de división. General de división. Entonces le dice Abimelech a Abraham, acuérdate que yo he sido bondadoso contigo y habitas en mis tierras. Y Abraham le reclama, dice, el problema es el pozo que yo cavé. Estoy parafraseando, ¿verdad? El rey le dice, yo no sabía de ese pozo, ni siquiera estaba enterado. Pero Abimelech le dice, yo quisiera hacer un pacto contigo. No vamos a pelear y quisiera que, por la bondad que yo hice contigo, te pido que mis hijos y mi descendencia nunca estés en contra de ellos, ¿verdad? Estés en paz con ellos. Abraham se le hace bueno y dice, bueno, como señal de pacto, llévate estas 7 corderas y son tuyas. ¿Qué significa eso? Que esas corderas iban a reproducirse y siempre se acordarían de que había un pacto, ¿verdad? Así quedó. Entonces, también Abraham plantó un árbol, que nos lo explicó Angélica, tamarisco, ¿no? Que es de raíces profundas y cuando da flores se llena de flores. Y dijo algo, versículo 33, ¿quién me lo lee? Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y ahí por primera vez se utiliza ese nombre. Dios eterno, ¿no? Por siempre, por toda la eternidad. Qué bonito, ¿no? Ahí describe una de las características de Dios eterno. Ahí nos quedamos, capítulo 22. Dios ordena a Abraham.
a que sacrifique a Isaac. Irma, adelante. Buenos días. Vamos a comenzar el capítulo 22 de Génesis. Lo hacemos con una oración, poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos los buenos días, Padre, aquí en tu casa. Te damos gracias porque nos permites estar aquí y comenzar este maravilloso día en tu presencia. Te pedimos que bendigas las familias de las personas que estamos aquí, de las personas que no pueden llegar, de las personas que nos están escuchando, de todas las personas que pertenecemos a Casa de Oración y de las personas del mundo entero. Padre, ponemos en tus manos este momento para que seas tú quien tome nuestros corazones y sea quien hable a través de nosotros para que podamos escudriñar, saber, comprender y llevar a cabo en nuestras vidas todas las enseñanzas que tú nos quieres dar. Todo esto, Padre, te lo ponemos en tus manos, te agradecemos este momento. En nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Este capítulo dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vamos a comenzar con la lectura. Son 24. Si leemos de 2 en 2, por favor, pastor. Sí. Aconteció, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarmadó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios, en que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Alzó Abraham los ojos y vio a sus espaldas un carnero enredado por las astas en un zarzal, y tomándolo lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a aquel lugar el Señor ve, por lo que hasta el día de hoy se dice, el Señor verá en el monte. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, De cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En su simiente será
todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. ¿Yo? Amén. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, que es de Aso, Pindas, Gilead y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Jaam, a Taas y a Maacas. Ok, gracias. Bueno, pues aquí ya vemos el relato de lo que va a acontecer, ¿no? Hemos estado viendo todo lo que ha pasado con la historia de Abraham y todo lo que ha pasado también con la historia de Isaac para que llegara ayer, ahora sí que ayer nació, para que llegara a este mundo. Y ahora Dios le pide le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Dice en el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña del holocausto, y se levantó, y se fue al lugar que Dios le dijo. Pues aquí vemos que Dios vuelve a hablar con Abraham, y le dice, ofrece a Isaac en sacrificio, ahí harás un holocausto sobre un monte que yo te diré. Este capítulo 22 de Génesis es un capítulo muy importante en las Escrituras, es un pasaje pues muy grande, muy grandioso e importante, porque revela mucho de lo que debe ser nuestra conducta hacia Dios. Aquí vemos que Abraham pues ha venido con ciertas situaciones que está totalmente con Dios y también ha cometido errores. Sin embargo, Dios sigue de su mano y sigue a él, porque Dios pues conoce las debilidades humanas que tenemos. Sí, entonces nos tiene paciencia, ¿no? Como lo vemos con Abraham, que se equivoca, que hace cosas raras y Dios sigue con él, sigue ahí. Y entonces pues nosotros también, ¿no? Nos equivocamos siempre y cuando nosotros no nos alejemos de él, pues Dios va a estar ahí siempre, siempre, siempre. Y aquí es donde nos hace saber que siempre va a estar a pesar de nuestros errores, siempre y cuando nosotros elijamos caminar con él. ¿Sí? Aquí vemos también, es importante resaltar que los sacrificios humanos no los estipula la Biblia, no los pone, no están así como que la Biblia los acepte. Sin embargo, la gente pues allá afuera los ha confundido, ¿no? Ha dicho, en la Biblia dice, y se basan, buenos días, y se basan diciendo que aquí justo en este pasaje y en otros, Dios lo acepta, y no es así. ¿Sí? Dice, ningún sacrificio humano satisface nunca su justicia divina. Los sacrificios que Dios nos pide no son sacrificios de muerte, sino de vida, sino sacrificios espirituales. En Romanos 12:1 dice, así que haré, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este mismo versículo en la Biblia, en la traducción, de Dios habla hoy, dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es un verdadero culto
que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ajá. Eso es lo que nos pide Dios, no nos pide sacrificios de muerte, sino de vida, que nosotros seamos esa parte viva que nos presentamos a Él. En Proverbios 15, 18 dice, el sacrificio de los impios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Uh-huh. Los impios son pues los que carecen de fe. Impíos, exacto, tiene acento. Pues aquí en estos primeros 4 versículos la palabra importante que resaltamos es probar, ¿sí? En este contexto, la palabra probar dice o sea, la palabra probar significa probar la calidad de una persona a través de la presión frente a las situaciones o circunstancias cotidianas, ¿sí? Es probar la calidad de una persona. En Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ajá. Dios quería saber qué tanta dependencia, o quiere, de todas maneras, aún quiere saber qué tanta dependencia diaria tenemos de Él, ¿sí? En Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ningún lugar de la Biblia dice, el pan nuestro de todo el mes, dánoslo hoy, ¿no? Dice, existe un dicho que dice, el que guarda pan para el otro día es que en Dios no confía, ¿no? Él quiere ver nuestra dependencia diaria, nuestra dependencia de todos los días. Ya hemos visto también que cada día pues trae su afán, ¿no? Entonces, como para qué me preocupo para mañana si hoy tengo los afanes de hoy. Y pues bueno, en sus manos todo funcionará. Dice que cuando caigo en ansiedad, la ansiedad es exceso de futuro en mi vida. Entonces, cuando caigo en ansiedad, estoy cayendo en pecado, porque desconfío del poder de Dios en mi vida. Dios me va a probar para saber si ando en su ley, si confío plenamente en Él, o si confío pero poquito. O sea, le voy a confiar, pero le voy a ayudar. Sí confío y sí le creo, pero yo puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Confío o no confío? Uh-huh. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Uh-huh. Cuando llegan las pruebas a nuestra vida, cuando perdemos un trabajo, perdemos a un familiar, o perdemos a un hijo que se va de casa, o perdemos una relación estable, es ahí cuando entran la desestabilidad y entran las presiones. Y es ahí donde realmente sale de qué está lleno nuestro corazón. Si lo llenamos de ansiedad porque ya no sé qué va a pasar mañana y me pierdo de este día, o pongo todo en manos de Dios sabiendo que Él está en control. Y si Él dice, bueno, pues sucedió así, pues no lo entiendo, no me gusta, incluso no lo acepto, pero aquí estoy. Vemos en diversas ocasiones que cuando Dios le dice a Abraham, Él simplemente contesta, heme aquí estoy, ¿no? Y en otro lado, no me acuerdo en dónde, dice, heme aquí, úsame a mí, ¿no? Y entonces ese está en total confianza y sabiendo que Él está en control. Aquí cuando vemos el ejemplo, ¿se acuerdan? Alguien dijo el ejemplo de la naranja. Cuando exprimes una naranja, sin importar las circunstancias externas, de lo que va a salir de la naranja, pues es jugo de naranja, ¿sí? Sin importar de qué forma es exprimida la naranja. Y pues así nosotros, cuando estamos bajo presión, lo que realmente sale de nuestro corazón es de lo que estamos llenos. Y ahí es donde confiamos o no. Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues así conoce Dios nuestra forma de pensar y de reaccionar. Abraham es un hombre de fe y obediencia y lo hemos venido viendo a través de toda esta historia, ¿sí? Esto es lo que nos pide Dios, fe y obediencia. Así, Abraham ha sido un hombre obediente desde el principio. Cuando le dijo Dios que saliera de Canaán, pues obedeció y se fue, dejó a su familia. Cuando le dijo que dejara a Lot, Abraham amaba a Lot y pues lo dejó, obedeciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Ayer veíamos, y ahorita lo comentaba el pastor, cómo con todo el dolor de su corazón, pues echa a Ismael, y era su hijo y lo amaba. Sin embargo, dijo, pues requiero ir conforme Dios lo indica, y entonces ahí vuelve a resaltar la obediencia de Abraham. Abraham obedeció sabiendo que Dios está en control y que es el Dios verdadero el que lo está guiando y le está diciendo qué hacer, y entonces él, pues es Dios, no puedo poner en duda lo que él me está diciendo, aún me duele o no lo entiendo, pero si él lo dice, obedezco en fe y obediencia, ¿sí? Y ahora, bueno, pues aquí vemos que Dios le pide una cosa pues realmente muy grande. Le dice, ofrece a Isaac en sacrificio en un monte que yo te diga. Y entonces Abraham ahí no cuestiona nada, no pregunta, no le dice, pero ahora ¿por qué? Si hay una promesa, si tú me dijiste, si pasamos por tantas cosas para que naciera Isaac, y ahora me pides que lo sacrifique. O sea, nunca dijo nada. Simplemente le dijo, heme aquí, escuchó las instrucciones y dijo, sí, obedecí, hizo lo que Dios le decía. Entonces dice, esto nos enseña que mientras caminemos con Dios, los miedos, bueno, de ayer Humberto nos explicaba lo del miedo y el temor, ¿sí? Bueno, no ayer, el otro ayer. Decía que cuando caminamos con Dios, los miedos desaparecen, porque el temor de Dios hace que los demás miedos desaparezcan y salgan de nuestra vida, ¿sí? La presión determina la verdadera actitud que tenemos ante Dios. Bueno, y dice, ¿quién me ayuda a leer, por favor, del 4 al 10? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová... Hasta ahí, gracias. Hasta el 10, gracias, Laurita. ¿Sí? Bueno, pues aquí vemos todo lo que acontece, ¿no? Yo desconozco quién le puso a Abraham el padre de la fe, porque pues no lo dice expresamente aquí en la palabra. Sin embargo, pues yo creo que este relato que acaba de leer Laurita, pues lo dice, ¿no? El padre de la fe. Cómo es que él camina, avanza y hace todo lo que Dios le dice. Y cuando en el versículo 5 dice, cuando le dice a sus siervos, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, dice, volveremos. Él sabe de alguna forma y él tiene fe y él sabe que van a volver él y el muchacho. Estas palabras sin duda determinan que pues, o lo determinan a Abraham como el padre de la fe. Porque dice, bueno, pues aquí espérenos, vamos, oramos y regresamos, ¿sí? Y continúan el camino, pues en esta situación, en ese momento Isaac se percata de que llevan todo para el holocausto, pero no llevan cordero. Isaac le pregunta, y lo vemos en el versículo 7, con cuánto amor
Abraham le contesta a su hijo, ¿no? Porque le dice a Isaac, a Abraham, Padre mío, y respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ajá. Pues ahí vemos cómo pues Abraham ama a su hijo, y aquí también vemos una gran obra de fe de Isaac, y le cree a su papá, porque tampoco cuestiona, tampoco le dice, no, ya en serio, o sea, ¿dónde está? No, le dice, Dios se proveerá, y Isaac dice, perfecto, o sea, yo te creo a ti, yo confío en ti. No sabemos exactamente cuántos años tiene Isaac en este momento. Algunas personas dicen que es un joven como de 17, 18 años, otros dicen que tiene más de 25, porque si vamos al capítulo 1, el capítulo 23, en el versículo 1, dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. O sea, Sara muere a los 127 años, y sabemos que Isaac nació cuando ella tenía 90. Entonces, de este capítulo al siguiente pasan 37 años. Entonces, con exactitud no se sabe qué edad tiene Isaac. Sin embargo, se cree que no es un niño, sino que es más bien de un joven a adulto. Entonces, aquí Isaac pues está también actuando con total fe, y siguen caminando, siguen avanzando. En el versículo 9 y 10 dice, vemos como dice, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí en ningún lado dice que dijo Isaac o qué pasa con Isaac, sino Isaac también hace lo que su padre le dice que haga, sin objetar, sin dudar y sin cuestionar. Entonces dice que pues ya lo ata y ya está ahí, y ya Abraham va a extender la mano con el cuchillo para degollar a su hijo. En Santiago 2, 20 y 21 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que si la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ayer comentábamos esta parte de que oramos a Dios, le pedimos algo y no hacemos nada, no tomamos acción. Y lo que Dios nos pide es, bueno, sí, vamos a orar, pero también a tomar acción. Aquí nos dice que yo hago lo posible, lo que está en mis manos, y entonces Dios hace lo imposible. Y entonces Abraham hasta ese punto ya tiene ahí a Isaac, ya lo ató, y ya va a extender su mano pues para degollarlo y cumplir lo que Dios le está pidiendo. Y entonces, ¿quién me ayuda por favor a leer del 11 al 19? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Gracias. Bueno, pues aquí vemos que el ángel de Jehová vuelve a hablar con Abraham desde el cielo. Ya hemos visto que el ángel de Jehová pues es Cristo, ¿sí? Y aquí le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí vemos que reconoce a Isaac como su único hijo, y él le dice, también ya le había dicho que a Ismael lo iba a cuidar y a prosperar, pero el único hijo que reconoce es a Isaac. Así como Abraham dijo, Dios se proveerá, fue como levantarla, fue cuando él dice, Dios se proveerá, él levanta la vista y ve al cordero, y entonces ahí ya lo ofrece en holocausto. Las palabras que dice el ángel de Jehová a Abraham son tan maravillosas y tan grandes que lo vemos aquí en el versículo 17 y 18. Dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sí? Esas son las palabras que le dice el ángel de Jehová a Abraham, y pues son así como muy, muy grandes, ¿no? Y aquí nuevamente pues se está cumpliendo la promesa que ya le había hecho de decirle esto, cuando todavía no nacía Isaac y veían pues la edad de los dos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en Génesis 13:16 y en Génesis 15:5, donde dice que su descendencia será como las arenas del mar y como las estrellas del cielo? Y aquí se lo vuelve a reafirmar, y hoy vemos que bueno, ya está Isaac como sucesor de Abraham, y de ahí es de donde viene toda la descendencia. Y bueno, pues nos dice que volvió Abraham a Berseba, que significa Berseba, pozo de juramento, ¿sí? Y en el versículo 20 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca, que significa reina, ha dado a luz a hijos a Nacor. Nacor significa seco, tu hermano. Aquí vemos, le había dicho que por su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces pues le llega la noticia a Abraham de que su hermano pues ya había tenido descendencia. Y luego en el 21 dice Uz, que significa firmeza, que es su primogénito. Buz significa despreciado. Su hermano Camuel, que significa Dios se levanta. El padre de Aram. Aram significa tierra entre ríos. Kesed, que es misericordia. Aso, lugar cerrado. Pildas, llama de fuego. Hidlaf, ese no lo encontré. Betuel es casa de Dios. Y Betuel fue el padre de Rebeca, que significa muy hermosa. Más adelante pues sabremos, tendremos noticias de esta Rebeca, ¿no? Estos son los 8 hijos que dio a Dios Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llama Reuma, que significa coral, dio a luz también a Teba, que significa arca, a Gaam, que es quemar, y a Taas, que es tejón, y a Maac, que es opresión. Y bueno, pues ahí concluye el capítulo 22, de este libro de Génesis. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario? Bienvenida. Gracias. Y los pequeños, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo le llamarías a este capítulo? Prueba de
Fue prueba familiar, ¿verdad? A veces la familia pasamos pruebas muy difíciles. Ahora, ¿qué tan difíciles era? Nos dijiste qué es el significado de prueba. ¿Nos los puedes repetir, por favor? Probar. Nos pasar un momento Sí. crítico, ¿no? Dice, probar en este contexto significa probar la calidad de una persona a través de la presión frente a situaciones o circunstancias cotidianas. Frente a la presión. Es una prueba, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la prueba? Pues Para- para Para saber. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tiene el corazón? En un examen, ¿cómo están tus conocimientos? ¿Ah? Si has estudiado, si te has preparado, por eso son las pruebas. Y cuando va a pasar una prueba, ¿qué haces? Todo se pone tenso. ¿Ah? Todo se- Es para ver cómo está su fe, ¿no? así, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Verdad? ¿Qué tanto le crees a Dios? Cuando pasas una prueba, ¿qué tanto le crees a Dios? ¿Verdad? En una prueba, el extremo de la prueba, la falta de fe, ¿cuál sería lo contrario? temor, La desesperación, ¿verdad? Y la desesperación nos lleva al miedo. Si tú controlas eso, puede ser el temor, y el temor no te va a permitir ciertas cosas, pero el miedo te bloquea. Así es. Bueno, dice que la familia va a pasar una prueba muy, muy complicada. ¿Qué tan complicada? Miren, ¿qué tan complicada es que Dios le dice, sacrifícame? Abraham, 2 veces, ¿verdad? Heme aquí, Señor. ¿Era obediente? Sí. Heme aquí, Señor. Siempre había aprendido a escuchar la voz de Dios. Sacrifícame a tu único hijo. ¿Y el otro hijo? Ya no lo tenía. Nada más tenía uno, ¿verdad? Tu único hijo, al quien amas. O sea, ¿dónde estaba el amor de Abraham? ¿En el hijo o en Dios? Humberto siempre nos empieza sus pláticas con la palabra que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo. ¿Se han dado cuenta? Siempre nos lee eso. Bueno, el amor de Abraham estaba en el hijo. Por eso dice, al que tú amas. Isaac. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente, imaginémonos esa escena, que tú eres Abraham. ¿Qué haces? Ay, ayúdenme. Te tensas. ¿Estaré escuchando la voz de Dios o la voz del enemigo que me quiere engañar? Pero si yo sé que es la voz de Dios, lo que hace Abraham es inmediatamente ¿qué hace Abraham? ¿Esconde al hijo? ¿Y qué hace? Se levantó muy de prepara para irse. ¿A qué horas le habló entonces? En la noche, ¿verdad? Estaba descansando. Por eso David meditaba en la noche. En la noche Dios te habla. En la noche tienes que escuchar la voz de Dios. Cuando todo está en silencio. Y entonces Abraham se levanta muy de temprano, muy de mañana y toma la decisión. ¿Qué hace? Se levanta y vámonos. Vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya que amanezca. Imagínate lo que trae en la mente Abraham, ¿no? ¿Qué le diría a su esposa Sara? ¿A dónde vas tan temprano? ¿O no? ¿A dónde vas? ¿Qué le diría? ¿Voy a sacrificar a mi hijo? Qué momento tan complicado, la familia comienza a batallar. Y entonces dice que agarra el burrito muy de mañana con 2 de sus siervos, agarra a su hijo, cortó la leña. ¿Quién cortó la leña? Abraham mismo preparó la leña, se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Entonces tomó una decisión. A hoy mi vida va a cambiar, voy a buscar a Dios,
voy a obedecer a Dios. Pero es muy temprano, mejor quédate, hace frío, no sé qué hacer. Hoy voy a buscar a Dios. ¿Es una decisión firme? Hoy voy a buscar a Dios, le voy a hacer caso a Dios, aunque la decisión pareciera una locura. No levantes a los niños tan temprano, es una locura. Hace frío, los vas a enfermar. Voy a buscar a Dios. Tomó una decisión. Y entonces dice que tomó la leña y comenzaron a caminar 3 días. Y al tercer día, ¿qué hizo Abraham? Entonces, ¿cómo iba? Yo creo que en mi mente yo diría, ¿la estaré regando o no? ¿Qué me pasará? ¿Qué será? ¿Habré escuchado? Ya no le habla a Dios en este momento, ¿sí? No. Es su decisión. El silencio de Dios. Tienes que tomar decisiones. Es el proceso de la prueba. El proceso de la prueba. No sé si estoy bien. Cuando pones un examen, una respuesta en la prueba, ¿estás bien o no? ¿Y qué dices? Ya, no puedo, ya, lo que salga. Y entonces, pero hay algo muy importante. Alza tus ojos. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Al cielo o a la tierra? ¿En dónde está la respuesta? En el cielo. Y lo vamos a ver más adelante. Alzó sus ojos y ¿qué hizo? Y vio el lugar de lejos. Tu proceso no va a ser fácil en la vida del cristiano, pero tú tienes que ver la eternidad. A veces nos quedamos nada más con la tierra. Nosotros tenemos que poner los ojos en la eternidad, en la promesa que Dios, nosotros estaremos con el Padre, regresaremos a la casa de nuestros padres. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. Entonces habló Isaac, toma su mano, en una mano el fuego y el cuchillo. Y dice, ambos iban juntos. Y puso sobre Isaac la leña. Ricardo, pero aquí se ve que también Abraham iba tranquilo porque dice el muchacho y yo volveremos. O sea, él iba muy confiado en Dios, que Dios no iba a aceptar a su hijo. Tienes que declarar. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Cuando tú pones en tu examen la respuesta, dices, estoy bien, ¿o no? Sí, entonces aquí, voy a sacar 10. Aquí va bien tranquilo y diciendo, Dios sabe lo que hace y en Dios confío y Dios no va a dejar que yo acabe conmigo. En una prueba tienes que tomar decisiones. Uno puede decir, iba tranquilo, está declarando palabras de fe, ¿o no? Sí, está diciendo, volveremos. No sabemos, yo me pongo a pensar, si yo fuera Abraham, no iría tan tranquilo, pero estoy declarando palabras de fe. Cuando alguien te dice, mira esta enfermedad, te dio esta enfermedad, estás intranquilo, pero comienza a decir, Dios tiene el control. Dios me va a cuidar. ¿O no? Y al decirlo, te viene la tranquilidad que te faltaba. Entonces comienzas a declarar palabras de fe y entonces comienzas a creer que Dios tiene el control. Romanos 1:7, ¿quién me lo busca? Rápidamente. Perdón, 1:2, a ver si está ahí. Hermano, hay una respuesta ahí. Dice que a lo mejor Abraham iba pensando y sería Dios el que me hablaría o no. La respuesta es bien clara. Dios, cuando Él habla 2 veces. Cuando le habla a Moisés, dice Moisés. Aquí le habla a Abraham y le dice 2 veces también, Abraham. Cuando le habla a Samuel, que está en el tabernáculo, también el Señor le habla 2 veces. Samuel. Es fácil identificar cuando la voz viene de Dios, porque 2 veces habla a su... Bueno, es muy fácil decirlo, No, pero dice las palabras, sí, pero cuando Dios te habla tienes que tener la certeza de que es de Dios, ¿verdad? O sea, ese es el nivel donde, como dice el pastor, Dios nos quiere llevar.
a saber que realmente es Dios el que me habla, ¿verdad? Porque la prueba es muy difícil. ¿Cómo Dios me dice que me va a que sacrifique al hijo? Es todo lo contrario de la promesa, que de mi hijo vendrían bendición y vendrían muchas generaciones, ¿o no? Parece que su orden se está contradiciendo. Ese es el punto clave. Si tú me habías dicho, Dios, que de mi hijo tendría yo multitud de hijos, ¿por qué me lo pides? Y ahí es donde puede entrar la duda. Pero Abraham ciertamente está creyendo, ¿verdad? Está creyendo. ¿Qué? Romanos 1:2, ¿quién lo tiene? Es que dice, te había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso dice 1:2. ¿Eso dijo qué? 1:2. 1:2. No, entonces, ¿alguien me puede buscar donde dice qué produce la paciencia? La fe produce la paciencia. A lo mejor es 1:7. Tampoco 7. ¿No? Bueno, alguien me lo busca, ¿no? Por ahí debe estar. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué pasa con Abraham mientras le continuamos? Dice que pone la leña sobre los hombros. ¿Qué significa? Dios puso el madero sobre su hijo Jesús, ¿o no? Y se dirigieron al monte Calvario. Pastor, ¿Sí? bueno, lo encontré en Santiago. 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, si te dicen, tu hijo está enfermo, ¿qué tienes que decir? ¿Qué declarar? Palabras de vida, ¿o no? Y entonces tienes que tener paciencia. También Romanos 5:3, que la tribulación produce paciencia. La tribulación, tienes que calmarte, Sí. no desesperarte. Mañana vamos a ver, el lunes vamos a ver lo de Sara. ¿Qué pasaría con Sara? ¿Por qué se murió? Abraham tenía que calmarse y esperar con paciencia la respuesta de Dios. Pero tenía que tomar acciones. Se levanta temprano y le pone la leña al hijo. Y en una mano lleva el cuchillo, que significa la palabra de Dios. Y en otra mano lleva el fuego, que significa tu corazón. ¿Te acuerdan cuando dice que seremos bautizados en fuego? Tienes que creer esa palabra. Si alguien te dijo, estás enfermo, tienes que creer que la palabra de Dios dice que Él es mi sanador. Y entonces estás en fuego, en la presencia de Dios. Ahora, ¿de qué irían platicando durante 3 días? ¿Qué platicaría Abraham con su hijo? Porque en oración. El hijo no sabe que va a ser sacrificado. Los siervos no saben. No. Pero ¿qué es lo único que te tranquiliza cuando estás pasando por tribulación? La oración. ¿Hablaría Abraham? ¿O se estaría hablando con Dios, meditando en la palabra? Mientras el hijo, mira el conejito, ahí va, hay que dispararle. Y él, sí, mi hijo. Mira, papá. Sí, mi hijo. Cuando te dicen una mala noticia. Sí, perdón. Es que estoy viendo que cuando nació Isaac, el Señor todavía no le había hecho esa promesa de que de tu descendencia, todavía no le había hecho esa promesa. Bueno, ya había. Se lo dijo despuésito de esto, por cuanto me obedeciste, entonces ya le dio eso. Y le vuelve a repetir. Le repite Pero acuérdense de la promesa cuando lo sacó, Cuando tenía 70 años, creo. 75 años. 75. Dice, y haré de ti una gran nación. Sí, ¿Verdad? Haré de ti. Entonces se la va repitiendo en ciertas ocasiones. sí. La confirma exactamente ahí. Exacto, ahí ya se la dice que será por Isaac. Así es. Y ahí ya la Ya confirma. precisa ahí. La precisa. Y le dice, en el tiempo señalado, en un año, tendrás el hijo. Por eso lo exalto como diciendo, todavía más grande la fe que tuvo Abraham, porque ni siquiera había oído esas palabras tan precisas de parte de ese hijo, ¿no? Así es. Y ya le dice, y se llamará Risa. ¿Verdad? Entonces, en el tiempo señalado, lo tuvo. Bueno, aquí vemos que va el sufrimiento de un padre, ¿no? Y va el niño, o el joven, era probablemente joven,
La edad probablemente que dicen algunos sería de 17 años, 18 años, o 20 años por ahí, ¿no? Entonces lo lleva porque ya le pone la leña y va caminando, ¿no? Va hacia el monte. ¿A qué monte se dirige? Moria. Ahora hay una cosa muy importante que les dice a sus siervos. ¿Qué le dijo Juanita? Volveremos. Espérenme aquí porque mi hijo y yo volveremos. Fíjate la palabra que tienes que declarar de fe. Estaremos bien. Regresaremos. Dios tiene el control. Voy a pasar esto con la mano de Dios. Voy a seguir adelante. Estaremos bien. Y dice que iban juntos, ¿verdad? Iban juntos. ¿Qué quiere decir? En un mismo sentir, en el amor, juntos. Yo creo, es una precisión personal, que Abraham le iba platicando de la historia de la familia para que el niño tuviera fe, para que el joven tuviera fe. Le iba platicando de la palabra de Dios, cómo sucedieron las cosas, de dónde los sacó Dios, qué es lo que había pasado con ellos, las guerras que tuvo Abraham, etc. ¿Qué podrías platicarle a un enfermo? Un muchacho enfermo. ¿Qué le dirías? ¿Le hablarías de Dios para que la fe creciera o no? Le hablarías cosas buenas, positivas. Entonces están ahí y dice, volveremos. Versículo, dice Iván, versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Hijo mío, hijo mío, Dios se proveerá, ¿no? Para el holocausto, el cordero, porque el hijo le había dicho, bueno, y aquí está la leña y todo, pero ¿dónde está el cordero? Él iba contento porque le iban a sacrificar un cordero a Dios, ¿o no? Iba contento el muchacho, pero dice, ¿dónde está el cordero, papá? ¿Y qué le dice Dios? Abraham, Dios se proveerá. ¿Te fijas la fe de Abraham cómo va creciendo? Cómo la prueba lo está llevando, la paciencia lo está llevando a declarar palabras de fe. Se proveerá. Dios se proveerá. Dios se proveerá. ¿Qué pensaba Abraham? ¿Cuál era su oración? ¿Qué pensaría Abraham? De súplica, sí, porque si estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, imagínate si no iba a interceder por su hijo. Era su único hijo. Señor, tú me lo pediste, pero tú te puedes proveer un animalito. Tú te puedes proveer. Yo voy a hacer lo que tú quieras en la vida, pero provéete. Danos la salud, danos el bienestar, ¿o no? ¿Qué le dirías tú? Provéete tú el cordero, Señor. O sea, hemos sacrificado varios. Salud. Es el cuarto sacrificio o lo que levanta. ¿Se acuerdan? Iba levantando. En cada lugar que iba, levantaba un altar y sacrificaba. Levantaba. Este es el cuarto altar. Él lo sabía bien. Él había levantado 3 altares anteriores. Pero este es el cuarto. Pero este es el de su hijo. Yo pienso como Abraham, creo que diría yo, Dios, provéete a ti mismo, ¿no? Es mi único hijo. Yo sé que te lo voy a entregar, me lo pediste. Pero podemos hacer otra cosa, podemos matar un elefante, lo que tú quieras. Un dinosaurio, lo que tú quieras. Pero no mi hijo. ¿O no le dirías? Sí, claro. Sí, por eso el silencio del tercer día. El tercer día es un silencio sepulcral. Es el tercer día donde Jesús está en el infierno, ¿verdad? Ahí está la muerte. Y entonces el joven, ¿qué pasa, Padre? Dios se proveerá, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Y esta palabra, cuando tú estés en angustia, en una necesidad, repítela. Dios, provéete, tú eres el Rey de todo, provéete a ti mismo. Iban juntos. El lugar de Moriah, no sé si leíste algo de ese lugar. Es el lugar donde Salomón levanta el templo. Es el lugar donde David compra el terreno. Es el lugar donde ahorita está
Jerusalén, está el templo enterrado y está el domo de oro de los musulmanes en la parte de arriba. Es el lugar especial, ¿no? Es un lugar donde dice que la segunda venida de Cristo será ahí. El lugar de la esperanza espiritual de todas las religiones convergen en ese lugar. Y ahí está Abraham con Isaac. Entonces prepara la leña, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Lo ató. Qué increíble, ¿no? Él mismo lo amarró. El hijo no se opuso. Me gustó como el hijo nos hizo ver también la fe de Isaac, ¿verdad? O sea, que la fe del padre puede ser de alguna forma aprendida por los hijos y de qué grado también tuvo fe Isaac, ¿no? Fíjate, ¿cómo era el corazón de Isaac? Como lo dice Laura. Obediente. Conforme al corazón del padre, obediente. Así era. Así es el corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos el corazón de Agar? ¿Cómo era como la madre? Que molestaba. De Ismael. Que molestaba. Así era el corazón de la madre, ¿no? Molestaba a Sara. Así era el corazón del hijo. Por eso lo corren. Aquí el corazón de Isaac es el corazón del padre, de Abraham. Te voy a amarrar, mijo. Pues amárrame. ¿Qué hace? Sí, me permites leer algo que encontré en un estudio. Dice que Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera de que amaba más a Dios que a su hijo prometido y largamente esperado. ¿Para qué era la prueba que dijimos? ¿A quién amaba? A Dios. Más a Dios que sí. Al que amas, le dijo. Así es. Amaba más a Isaac. Llegó un momento que amó más a su hijo que a Dios. Pero en este momento está haciéndole obediente a Dios. Está amando más a Dios. ¿Verdad? Entonces le está pasando algo muy grande. Le está sucediendo. Lo amarra y dice que probablemente, ¿cómo sería el sacrificio? Le pone la mano en los ojos, toma el cuchillo y ¿dónde estamos? En el 12. En el 11. ¿Quién me lo lee, por favor? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Va a enterrar el cuchillo y dice, Abraham, Abraham. La respuesta inmediata, ¿cuál será en tu boca? Heme aquí, Señor. ¿Qué significa heme aquí? La primera respuesta que le dio cuando le habló y le dijo que llevara a su hijo allá. Heme aquí. ¿Qué significa esa respuesta? Como que estoy atento, ¿no? Lo que tú digas. Yo recibo órdenes, ¿verdad? Heme aquí. Heme aquí, Señor. Lo que tú quieras. ¿Qué pasó con Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní llorando? Hazme pasar esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le está diciendo? Lo que tú quieras. Tengo miedo, pero... Aquí estoy. Yo no quisiera pasar este proceso porque va a ser doloroso, pero hágase tu voluntad. Lo que tú me digas. ¿Podremos llegar a ese nivel algún día? Lo que tú me digas, Señor. En eso estamos. Lo que tú me digas. Es doloroso lo que estás pasando, pero lo que tú me digas. Y la respuesta del cielo. Dijimos que el ángel del Señor, ¿qué tipifica? Jesús. En estos tiempos, ¿quién es el que nos habla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os los hará saber, ¿no? Dijo Jesús, ¿verdad? Estaré con ustedes a través del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Y entonces dijo en el 12, ¿lo leíste el 12? El 12, ¿quién me lo lee? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me
rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuál es la clave del verdadero éxito espiritual? Saber dónde está, qué tenemos en nuestro corazón. Amar más a Dios. El temor a Dios. ¿Verdad? El temor a Dios. El no querer hacer algo para que mi relación con Dios se pierda. No, Señor, por amor a ti, porque te amo tanto, no lo quiero perder. No quiero perder mi relación contigo. Temo perder mi relación contigo. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Algo muy grande. La pregunta es, ¿qué te ha pedido Dios a ti? ¿Qué tanto? Dice, ¿es un sacrificio venir en las mañanas? ¿Será un sacrificio? No. Es una risa, ¿eh? Isaac. Es una risa. O sea, lo que nos pide Dios es que le sirvamos a Él, que nos apasionemos y que vivamos en la tierra felices, pero que no descuidemos nuestra relación con Dios. Es todo. ¿Parece difícil? No, ¿verdad? No es difícil. Entonces dice, porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Ya no le dijo al que amas? Comprobó Que me quién amas era eso el a que Dios. amaba. ¿Comprobó qué? ¿Quién era el que amaba? ¿A quién amaba? Ahora sé que me amas, ¿verdad? Ahora sé que me amas. Y porque sé que me amas, entonces van a cumplir en ti todas las promesas y en tu hijo. Luego vamos a ver la bendición de Isaac, por lo que decía Laura, por la obediencia de Isaac. Vamos a ver cómo Dios bendice a Isaac de gran manera, ¿verdad? Porque también Isaac aquí tuvo su parte. Entonces, versículo 13. Otra vez alzó los ojos. Entonces alzó Abraham sus ojos y dijo, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, se oyó la voz del cielo, tiene el cuchillo en la mano, y entonces dice que alzó los ojos. ¿Y qué pasó? Vio al cordero. ¿En dónde estaba el cordero? Pero estaba a la espalda. ¿Pero cómo alzó los ojos? Como para dar gracias, como para decir, voy a hacer lo que tú me dices. Vio. ¿Qué vio? Al cordero. Ajá, que estaba atorado. Estaba atorado en un zarzal a sus espaldas. ¿Se acuerdan de Moisés cuando tienen sed, que van en el desierto? Dice que la roca lo seguía. ¿Recuerdan? Y que a la roca le dijo, háblale a la roca y de ahí saldrá agua. Fuentes de agua. ¿Quién iba en las espaldas de Abraham y de su hijo mientras caminaban? Jesús. Pero tienes que voltear al cielo y entonces ves que a tus espaldas está el Cordero de Dios. Está Jesús. Siempre a tu cuidado. Dijo, nunca los voy a dejar solos. Estaré con ustedes. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Cuando tú levantas los ojos al cielo, Él está a tus espaldas. ¿O no? Ahora, ¿cómo está Jesús? El Cordero, ¿en qué posición está el Cordero? Atorado. ¿Pero cómo? De los huevos. Con la cabeza. ¿Qué tenía Jesús en el sacrificio? Corona de espinas. ¿Qué significa la corona de espinas? ¿Mande? El pecado. Todas las pruebas del pecado, ahí están, en Cristo. Y hay que sacrificar el pecado. ¿Verdad? Esto está simbolizando lo que pasa después de 2000 años, o antes de 2000 años para nosotros. Que Cristo va a pagar ese pecado. Para que Abraham pudiera ser padre de multitudes, y dice más adelante que en sus simientes serán benditas todas las naciones, tiene que limpiarse. Para que tu vida cambie, su forma para que tu historia cambie, tienes que limpiarse. ¿A dónde tienes que entregar tu pecado? Al Cordero, ¿o no? Al Cordero. Recuerden que el Cordero le ponía la mano sobre la cabeza y el pecado pasaba, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hace Abraham? Toma la mano, en la cabeza y lo desata. ¿Y qué hace? Lo sacrifica. ¿Cómo lo sacrifica? ¿Cómo sacrificaron a Jesús? Con una lanza, ¿o no? Lo mataron con una lanza. Claro que él murió un poco antes, ¿verdad? Pero ahí entregó el cuchillo. ¿Qué sucede? Después de haber levantado haber muerto el holocausto. Versículo 14. ¿Cómo llamó aquel lugar? ¿Cómo se llama aquel lugar en Jerusalén? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Jehová se provea. ¿Por qué es el muro de los lamentos? Ahí está. ¿Es el mismo que el Gólgota? ¿Mande? ¿Es el mismo monte que el Gólgota? No, el Gólgota está aquí y el templo de Salomón está acá. Es otro. Ajá, pero el lugar donde sacrificó no es el mismo donde... ¿Donde sacrifican a Cristo? Dice el monte aquí dice el monte de Jehová. No sé, fíjate, habría que... Yo creo que es Sion, Leo algo que encontré. ¿Sí? que es un monte de Oreb. Dice Moría, ubicación de Moría. Está ubicado delante del monte Sión. Ambos formaron la explanada del templo de Jerusalén, convenientemente aplanado el collado que había entre ambos. En una de las laderas del monte Moría está también el Calvario o Gólgota, donde los evangelios sitúan la crucifixión y muerte de Jesucristo. Entonces sí, está sobre esa zona, ¿verdad? Sobre esa zona. Ahí está todo, ahí está representado todo. La palabra Dios será provisto para nosotros, ¿qué significa? Jehová. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén es tan importante? ¿Por qué se quiere levantar el último templo? O algunos dicen que lo están levantando. Porque Dios se va a proveer ahí de una nación, ¿verdad? ¿Se ha provisto de un pueblo? Sí. ¿Nosotros somos bendecidos en ese lugar por la fe de Israel? Sí. Bueno, y entonces dice, por mí mismo, versículo 16, por mí mismo he jurado. ¿Por quién puede jurar Dios? Solo por Él. ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Por eso dice, por mí mismo he jurado. Y hace una declaración que tus hijos, cuando nos leyó Irma, yo estaba viendo que en su declaración lleva su fe, que sus hijos serán benditos y serán multiplicados, porque ella nos lo expuso aquí. Y algo muy importante, y ellos, su descendencia, dice, ¿dónde están las puertas de sus enemigos? Dice, Cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. entonces, ¿es una promesa que tienes que tomar? Mi descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué significa? Que siempre los vencerán. Siempre serán triunfadores, ¿o no? O sea, yo voy a poseer esas puertas. Nadie me podrá hacer frente, ni en mis hijos, ni los hijos de mis hijos. Siempre serán triunfadores, ¿verdad? Amén. Dios estará con ellos. Amén. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa las simientes de nosotros serán benditas a través de la bendición de Abraham? Porque somos la simiente de Abraham, ¿o no? Sí. Por cuanto le creímos a su voz del Señor. Sí. Lo mismo que Abraham. Sí. Yo le estoy creyendo, tú le estás creyendo la voz del Señor. Entonces también serán benditas porque creíste a mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra. ¿O no? ¿Le creemos a su palabra? Entonces tenemos que tomar esta promesa para nosotros, que nuestra descendencia también
será bendecida. Ahora, hay algo muy importante que dijo aquí Irma. Si nosotros somos bendición también para las naciones, así como Abraham fue, ¿qué le pasó a Abraham después de este caso? ¿Qué noticia recibió? Ya era bendición, ¿verdad? ¿Cuál fue la noticia? Que su hermano había tenido hijos. ¿Quiere decir que había un problema? ¿Qué significa el nombre de su hermano? Seco, ¿verdad? Entonces tenían también un problema. Y entonces, cuando eres bendecido tú, tus hermanos son bendecidos. Los que te rodean son bendecidos. Su hermano a lo mejor, ¿hace cuántos años no lo veía, no? 25 años. Pero de repente le llega la noticia, oye, también tu hermano acaba de ser papá. Entonces, mi bendición alcanza a mi familia. Tu bendición alcanza a tus seres queridos. ¿O no? Amén. Ahora, ¿se acuerdan de María? Cuando le dice el ángel que va a ser, que está embarazada del Espíritu Santo. Sí. ¿Cuál fue la señal? Se fue a ver a su prima. ¿La parienta qué? Elizabeth. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían? La estéril. Entonces, cuando tú eres bendecido, también vas a recibir noticias buenas de tus familiares. Y de esa descendencia de su hermano, nos hace referencia aquí, viene Rebeca, ¿verdad? Ya viene la bendición, ¿para quién? Para Isaac. Fíjate, el muchacho alegre, ¿verdad? Por ser obediente, ya está apartado su esposa. En nuestros hijos, ya está apartado un varón o una mujer para ella. Ya está apartada. Se va a cumplir. Ya está plasmada en nuestra bendición. Por nosotros ser obedientes, ya está plasmada una bendición. ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Que ya vendrá la descendencia, que ya se multiplicará. Porque estamos hablando de hijos ahorita, ¿no? Sí. Estamos hablando de los hijos. Si no, ¿qué caso tendría haber plasmado el esposo, la mujer de Isaac en este momento? Porque ya Dios ya te la prometió. ¿Amén? Ay, grítale fuerte, amén. Amén. ¿Sí? Yo creo que todo depende de hacia dónde dirigimos nuestros ojos, ¿no? Cuando está la situación así. En el 4 nos habla, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que es una respuesta, tú vas a tener la respuesta y vas a tener la bendición, o lo contrario, depende de hacia dónde diriges tus ojos, ¿no? Siempre mi socorro, como dice aquí el Salmo, viene del Señor, cuando yo levanto mis ojos y veo en la dirección correcta. Así Más es. que nada, yo creo que es el meollo del asunto, como dicen por ahí. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí está. Y dice, no dará, o sea, es una respuesta aquí a todo lo que le pasa a Abraham en el Salmo 121. Dice, no dará lugar resbaladero. Todo ese tipo de situaciones que pasó a Abraham, lo primero que le pide el Señor es a su hijo. Y ahí vemos nosotros que uno de los problemas del pueblo de Israel era la idolatría. Entonces quería saber el Señor realmente si Abraham amaba más a su hijo, como dijeron ustedes, o lo amaba más a él. Entonces la prueba es esa: cuando Dios pide algo, es porque ese algo está entorpeciendo de alguna manera tu relación con Dios y estás dirigiendo hacia el lado contrario. Así es. ¿Verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Miren, De Jehová. hay una parte que no quiero dejar de pasar. Mi socorro viene del Señor. Siempre que alces sus ojos, Dios te proveerá. Dios se proveerá. Porque ahora ya no me pertenezco yo, sino Dios en mí. ¿Cómo lo llama Isaac a su padre? Padre mío. Padre mío. ¿Cómo le llama Jesús a su Padre?
¿Cómo le llamas tú a tu Padre? Padre mío. Padre mío. Es mío. ¿Soy celoso de Dios? Sí, porque es mi Padre. Ya no es padre de mis padres. No, es mío. Es mío. Yo lo tengo, es mi Padre. ¿Isaac se lo ganó? Sí, ¿Abraham se lo ganó? sí, ¿Juanita se lo ganó? sí. Sí. Porque a veces oramos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios mío. Dios mío. Por eso cuando estemos en reunión general, Padre nuestro. Pero cuando estés en la intimidad, es Padre mío. Es mío. Háblale, Padre mío. Cuando tú estás en una oración, le pides, volteas al cielo. Pero cuando estás en la intimidad, estás aquí, a un lado. Platica con Él, habla con Él, siéntelo. Padre, bendito y alabado seas, Señor, Dios del universo, creador de todo lo que existe. Padre nuestro, Padre mío, bendícenos esta mañana, Señor, con tu palabra a través de todo el día. Que tu palabra esté guiándonos, guiándonos, guiándonos. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Henos aquí, Señor. Hágase tu voluntad en nuestra vida, Padre. Señor, permítenos caminar en las sendas de la vida a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra se cumpla, que sea lámpara a nuestros pies, que pisemos cada camino, Señor, sea a través de tu palabra. Que compartamos tu evangelio, Señor. Que nuestra boca repose, Señor, de tu palabra. Que te sintamos tan cerca, Señor, que podamos estar con alegría y con gozo. Padre, te amamos, glorificamos tu santo nombre, al único y Dios eterno, al Creador de los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, al Dios nuestro y Dios de nuestras siguientes generaciones, al Dios de toda la tierra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Peticiones de oración?